Le vamos a pedir a Marisol Salinas, que como una distinguida mexicana y una gran abogada que aspira a ser juez civil, pues yo admiro mucho a los jueces, a los que aspiran a ser jueces civiles, porque quiere decir que ya se quemaron las pestañas toda la vida y que además, por lo menos ya leyeron el Código Civil, que con toda honestidad debe tener, no sé, 3.000, 4.000 artículos, ya no sé ni cuántos, pero varios miles de artículos. Y bueno, el que sabe derecho civil, que es la columna vertebral de un abogado, sabe derecho, ¿sí? Cualquiera le hará preguntas de una sucesión, le harán preguntas de la renuncia al derecho de trato, le harán preguntas de todo lo más raro que se les pueda ocurrir a ustedes. Y bueno, a una erudita del derecho le pedimos a Marisol Salinas que venga y nos comparta. Marisol Salinas, ¿verdad? Salinas, perfecto. Muy bien, Marisol, bienvenida y compártenos en este encuentro nacional prospectivo sobre la ciencia del derecho y de la justicia, que nos compartas tu visión sobre este nuevo proceso electoral y cómo ves que ha estado, cómo está y cómo debe de estar y cuál va a ser tu aportación para cambiar este país. Gracias, Marisol, por favor. Primero que nada, quiero darle un agradecimiento al doctor Arturo y al doctor Villaseñor por permitirme estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes, abogados, amigos y sobre todo pues personas que quieren cambiar el país, ¿no? Que afortunadamente pues nos hemos encontrado y queremos un mejor rumbo para el Poder Judicial. Bueno, primero que nada, yo soy aspirante para juez civil, como ya lo comentaba el doctor Villaseñor, en las alcaldías de Álvaro Obregón y Benito Juárez, que es esta. Y pues sí les pido su apoyo, si pueden ayudarme a difundir, ayudarme con sus compañeros a que ustedes puedan promover las nuevas propuestas que traemos, se los agradecería bastante. ¿Qué alcaldías? Álvaro Obregón y Benito Juárez. Bueno, primeramente les estaré dando un poco de mi currículum. Yo soy licenciada en Derecho en la Universidad de Aragón por parte de la UNAM. Tiene 10 años que me titulé, pero incluso desde que estaba haciendo pasantías, pues he sido abogada litigante, principalmente en materia civil y familiar. Entonces ya tengo un poco más de experiencia en ese ámbito. Cuando salí de la universidad me dediqué a trabajar en ayuntamientos. Justamente lo que comentaba, yo vivo en Ecatepec de Morelos y por la tómbola pues me tocó, ¿no? Por estar el destino de conocerlos, ¿no? Y estar aquí con ustedes. Entonces, yo estuve trabajando en el ayuntamiento de Nezahualcóyotl, en el ayuntamiento de Ecatepec, y posteriormente entré a trabajar como asesora en la Cámara de Diputados Federal. Y bueno, ahí lo que hacemos es trabajo legislativo, que es la elaboración de iniciativas, proyectos de ley y investigaciones, y todo lo referente al derecho parlamentario, pero a la par siempre seguí mi investigación y mi vocación pues de abogada litigante. El día de hoy pues yo agradezco, sé que la reforma tiene a mi parecer pues muchas inconsistencias, pero también es una oportunidad para nosotros, quienes de otra forma pues no podríamos o no habríamos podido nunca acceder, ni siquiera soñar con el poder ser juez, ¿no? O el poder nosotros dar nuestra visión de cómo creemos y pensamos que debe ser el Poder Judicial, porque yo como abogada litigante pues la verdad es que sí he visto las fallas para con nosotros que representamos personas. Por ejemplo, siempre pues que bajo los juzgados pues generalmente están saturados, generalmente pues hay muchas veces que hasta es en forma de burla, ¿no? Ya se dice el proceso, ¿no? Dar el impulso procesal, ¿no? O sea, ese tipo de prácticas que yo considero que deben ser erradicadas. ¿Para qué? Para mejorar nuestro propio sistema. Pero también cómo pueden ser erradicadas si realmente hay una sobrecarga de trabajo, como ya se mencionó anteriormente, y aparte de la sobrecarga de trabajo, pues realmente los salarios para el juez pues pueden ser buenos, pero para las personas que trabajan ahí, pues no tanto, ¿no? Que son quienes lamentablemente pues muchas veces son quienes hacen las sentencias, quienes llevan los asuntos, quienes realizan toda la carga judicial.
Entonces, bueno, en este sentido, yo sí considero que el cambio es importante, el cambio es una renovación. Tal vez nosotros somos el programa piloto, ¿no?, de este nuevo sistema judicial, pero también considero que metiendo perfiles que hayan estado no del lado del juzgador, sino del lado de las personas que defienden a otras personas, podrían darse pues nuevas formas de ejercer el poder judicial, de ejercer la propia función judicial, y podría ampliarse mucho el criterio del poder judicial. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a una rutina de juzgar, a una rutina de llevar asuntos, pero realmente yo considero que esta crisis en el poder judicial no es ahorita. O sea, la reforma solo está evidenciando problemas que siempre han estado ahí, malas prácticas que se hicieron desde hace algunos años, ¿no? No todo es malo, porque realmente hay buenas cosas. Yo recuerdo que también cuando estaba en la carrera, ¿no?, la homologación con los tratados internacionales en materia de derechos humanos dio un auge y un levantamiento importante, ¿no?, a las sentencias, incluso el cómo juzgar, ¿no?, también con perspectiva de género. Se han agregado muchas cosas buenas, sí, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer y por cambiar. Bueno, yo les propongo, tengo varios ejes en mi campaña, que primero es una justicia humanista y cercana a la gente. A mí me parece de vital importancia que nosotros sepamos y creamos que cuando una persona se acerca a un tribunal, a un juez, no lo hace porque quiera. O sea, son problemas, ¿no?, y tanto de ambas partes. O sea, tu problema lo tiene que dirimir una autoridad que debe ser imparcial, debe ser justa, debe ser equitativa y debe estar preparada. Pero también nosotros no somos expedientes, somos personas, entonces debemos ser empáticos justamente en las materias civiles y familiares, sobre todo, yo considero, con quienes van, ¿no?, con quienes acuden a una ayuda, y muchas veces pues el juez que hace pues nunca está, ¿no? O sea, quieres platicar con el juez de cierta situación y no está, te recibe el secretario de acuerdos o te manda, ¿no? O sea, sí considero que esta reforma también es buena en el sentido de que las personas nos conozcan, ¿no?, como humanos, no como juzgadores, que conozcan también nuestros perfiles, ¿no? Porque no todos somos del Poder Judicial. Bueno, yo propiamente no soy del Poder Judicial, pero he litigado en el Poder Judicial por años. Entonces, otra parte importante de la justicia considero que debe ser austera y en el sentido de no tener gastos innecesarios. ¿Por qué? Porque realmente en México, ¿quién puede acceder a la justicia? Las personas que son grupos vulnerables. No, es muy difícil. O sea, no todos tenemos el privilegio de poder contar con un abogado defensor, ni siquiera de oficio, ¿no? O sea, muchas veces se dice, es que está de oficio. Sí, pero también si tú no le das un impulso a tu caso, no eres llevando el asunto. Pero por derecho, sí tenemos el derecho a exactamente. A un licenciado de oficio. Pero hay tanta gente que, o sea, por ejemplo, yo lo pongo en grupos vulnerables. Una persona que hable otro idioma, ¿cómo vas a buscar a tu abogado de oficio? ¿O cómo vas a saber siquiera que está siendo víctima de un delito? Nos comenta, incluso nosotros, los pueblos originarios, ¿no? Exactamente, incluso nosotros como juzgadores, en un taller que nos dieron aquí en la ciudad, nos dice que nosotras como mujeres candidatas a juzgadoras somos principales focos de víctimas, ¿no?, de violencia política de género. O sea, desde el solo hecho que te digan, es que tú no puedes ser juez porque eres mujer, porque tus decisiones están tomadas en el sentimentalismo, no en la racionalidad. Ahí ya entra un encuadre que nosotros podríamos creer que es un mero comentario, no una práctica. Entonces, si nosotros, que somos las personas que se supone que están preparadas, todavía no tenemos el conocimiento pleno y consciente de cómo ejercer los mecanismos para que nuestros derechos sean respetados, porque personas que no tienen la preparación lamentablemente lo van a hacer. Entonces yo considero que la justicia y el propio derecho debe ser más cercano a todos esos grupos vulnerables. Debemos también ser empáticos, priorizar la dignidad de las personas y sobre todo pues nosotros como licenciados en Derecho, porque antes de ser candidatos fuimos licenciados en Derecho, priorizar y enraizar a nuestro propio gremio, ¿no? O sea, me refiero a que, por ejemplo, es común decir que los abogados tenemos malas prácticas o que muchos son coyotes o muchos son personas que no están capacitadas para llevar asuntos o para juzgar, ¿no? Incluso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues nosotros propiamente debemos prepararnos, independientemente del encargo en el que estemos. ¿Para qué? Para cambiar esa visión del mundo que se tiene hacia los propios juzgadores y hacia los licenciados en Derecho.
yo comentaba con mucha gente en mis recorridos, muchos están inconformes y realmente inconformes desde el propio sistema, ¿no? Desde que piensan que cuando tú acudes a una instancia, por ejemplo, que el Ministerio Público, lo que les decíamos, depende del Poder Judicial, ¿no? Cuando es del Ejecutivo. O sea, desde ahí no sabemos ni siquiera a dónde acudir cuando hay una violación de nuestros derechos o cuando tenemos un asunto. Entonces sí considero que es importante que nosotros, ahorita a la par de esta situación, también podamos llevar a la gente en general información de nuestras propias actividades y de las actividades de nuestros compañeros y de las instancias. Y bueno, pues ese sería uno de mis puntos importantes. Claro. Bueno, yo la felicito porque tomó la decisión, primero por ser mujer, de competir en este escenario. Gracias. Y segundo, que entienda claramente que el asunto de la equidad de género y lo que nos acaba de decir, el tener la visión de género, que le va a ayudar a juzgar correctamente. La verdad, es increíble que en el mundo todavía haya... No puedo concebir yo que en un país donde hace 5 años se dictó una sentencia por parte del Tribunal Electoral en el sentido de que las mujeres los siguientes 20 años tienen que tener algo así como la afirmación del género, algo así se llama. O sea, tienen que tener la prelación. En el orden de prelación tienen que ser primero las mujeres que los hombres, por eso hay 5 candidatas a mujeres, 4 hombres y finalmente han ganado candidaturas muy importantes como la de Ciudad de México con eso de la afirmativa ficta de género, alguna cosa. No me acuerdo cómo se llama el tema. Sin embargo, pues yo creo que llegan momentos importantes en que las mujeres tienen que tomar su papel. Y como dijo usted, en lugar de ser víctimas, ser protagonistas y tomar ese camino. Y bueno, lo que no concibo es que ahora en esta generación que existe ese lugar para las mujeres, haya tantos feminicidios. Y la verdad, todos los días escuchamos que en un lugar como Ecatepec existe esa problemática. Viven 1.700.000 ciudadanos, es una de las ciudades más grandes del país y que esté ocurriendo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. O sea, no es concebible y yo creo que tenemos que actuar para que cambie esto. ¿Qué propone usted para definitivamente cuando lleguen a sus manos asuntos de controversia donde acusen a las mujeres y las lastimen y las ofendan? ¿Qué piensa hacer usted en estos sentidos? Claro, primero debemos checar exactamente la conducta, el tipo de conducta y de hecho las mujeres forman parte de lo que comentaba que de grupos vulnerables porque no porque seamos menos ni porque tengamos menos capacidad, sino por la propia condición en la que estamos respecto al hombre. Ahorita, como usted bien lo ha dicho, ha habido muchos avances en materia de igualdad de género, sin embargo, no se ha llegado todavía a la par de lo que se espera o de lo que se tiene que llegar, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso, pues ahorita en federal, propiamente hay más mujeres que hombres. Sin embargo, ha habido ocasiones en las que, aunque tú seas diputada, tu derecho no se hace valer como tal, ¿no? A la diputada que era la vicepresidenta de la Cámara de Morena, la corrieron por opinar que se hiciera un juicio contra Cuauhtémoc. ¿Cómo se llama la diputada que corrieron de vicepresidencia? Era la vicepresidenta. No, Jiménez, se apellida Jiménez. Gabriela Jiménez. La corrieron porque se le ocurrió opinar. Claro. Esa es una violencia de género de lo más grotesco, ¿no? Sí, en ese sentido, pues sí, todavía como mujeres, aunque tengamos cierto margen o cierto grado de poder, realmente tiene que, más que en el papel, debe ser en la práctica, ¿no? O sea, más que en la representatividad de tener cierto número de mujeres, realmente que les den el valor y que les den la capacidad de opinar, ¿no? Y de ejercer tal cual sus derechos y de poder, como usted lo indica, dar su opinión sin que ello recaiga en alguna sanción, ¿no? De algún tipo. Sí, impresionante. Arturo. Ya, gracias. Un tema muy importante y muy interesante, precisamente,
tiene que ver también con lo que nos comentabas acerca de tu expertise en materia de leyes y reformas a las leyes. Y ahora, retomando el tema de la mujer, se habla mucho de la equidad de género, lo hemos planteado aquí en este foro en diversas ocasiones, donde por supuesto vivimos en un país con una cultura machista, la cual está cambiando ahora con el tema del empoderamiento de la mujer. Y ahora lo que vemos en mi calidad de defensor de derechos humanos, pues nos llegan muchos asuntos, sobre todo últimamente, desde que empezó estos temas, ¿verdad? En el tema del empoderamiento, la equidad de género, etcétera, ¿okay? Entonces ahora tenemos un caso muy icónico, que es apenas la puntita del iceberg. Hay mucho más, donde salió en redes sociales, ustedes lo habrán visto, el tema de la ley de Uber, donde ya ahora precisamente como el Estado se está enfocando totalmente casi en apoyo a la mujer y a todo esto que estamos hablando, pues ahora pues ya la factibilidad que tiene la mujer en términos de procuración de justicia al ir a quejarse, no digamos de pronto a hacer una denuncia como tal, y en su caso sí, de inmediato el imputado o probable responsable es aprendido, es puesto a disposición y muchas veces de facto ya privado de su libertad, ¿no? Donde se olvida precisamente el debido proceso y ¿cómo se llama? La presunción de inocencia, perdón, gracias. Entonces, se olvidan de ello. Entonces, tenemos quejas de maestros, gracias, donde alumnas nos están acusando, porque dicen ellos, bueno, si bien es cierto que sí hay casos en todas las áreas, todo lo que podemos decir, pero también ahora los maestros dicen, bueno, es que le pedí que me trajera a su mamá porque no acudió a la escuela, no hace las tareas, etc. Entonces la niña me dijo que no. Yo le dije que la vamos a tener que apercibir de otra manera, ¿sí? Una expresión, etc. Entonces va con la mamá y en lugar de decir, mamá, te mandó a hablar el maestro o el director, etc. Mamá, ¿qué crees que el maestro me abrazó o me hizo insinuaciones de tal o cual tipo? Entonces tenemos una serie de quejas de maestros y ahora como el caso de ley de muchos transportistas y así diferentes personas o personajes que ahora el fenómeno que se está dando Víctor es el que precisamente la mujer en un tema de empoderamiento y de apoyo precisamente del aparato jurídico pues está aprovechando esto y se están dando muchos casos incluso de extorsión, ¿no? Entonces te lo pongo en la mesa para que tú nos hagas una reflexión sobre esto y yo creo que sí tendríamos que fortalecer un tanto la ley de la materia para que se supone que sí existe esa parte, pero tendremos que poner más atención en esta parte, sobre todo en el tema de las fiscalías, que es desde donde se inicia todo. Bueno, yo considero que primero que nada no debemos generalizar todos los asuntos, que hay de polos a polos. Entonces, lo que yo les comentaba ese ratito es lo de realmente juzgar con sensibilidad y con empatía, ¿no? Yo considero que también como juzgadores, incluso muchos problemas actuales, como les comenta nuestro querido maestro, son porque los ministerios públicos pues no están capacitados en el actuar en materia de derechos humanos, porque muchas veces ellos incluso revictimizan, ¿no? a las víctimas, no tan solo al que es presunto culpable, sino también a las propias víctimas. Como le decía, no podemos generalizar el asunto, pero sí deberíamos nosotros exigir como sociedad que haya una capacitación constante, no solo académica, de la cual es súper importante, pero también debe ser una capacitación en sensibilidad y en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque así puedes tú escuchar a ambas partes y no tomar la determinación propiamente como lo que decíamos, de que está en la ley, ¿no? Sino también con las debidas pruebas y con el debido proceso que debe llevar la situación. Como debe ser. Claro. Como derecho. Sí. Yo sí quisiera meter un poco más al tema porque son temas muy generales del derecho en cuanto al derecho humano.
Sí, efectivamente, con un Hermano, derecho ¿podrías de usar esto para que te escuchen? de derechos humanos, pero enfocado al debido proceso en materia civil. Yo veo dos temas que atoran mucho y que creo que son legislativos más que de voluntad. Uno, la discrecionalidad de los elementos para mejor proveer en un juicio de carácter civil. Hace rato mencionaba yo un artículo del maestro Tena que dice que el juez es justo, el que se basa con relación a las actuaciones o el que se allega elementos de convicción para buscar lo más cercano a la justicia. Sí, el abogado, y el otro elemento que también veo que es un atoramiento para ver las cosas del carácter humanista o de carácter en derechos humanos. Otra limitante es esa situación que se da por falsa o mala representación. Si el abogado se va y pierde el expediente y ya no presentó las pruebas, el particular, el cliente, queda en estado de indefensión y con esa facultad discrecional que tiene el juez para, con independencia de que tenga responsabilidad del abogado que perdió o no entregó a tiempo esas pruebas, yo creo que son, dentro de los juicios ordinarios, dos de las cosas que me he topado en la poca experiencia de un poco de 30 años que el servidor tiene de ejercicio profesional, y son una de ellas, que si bien es cierto el juez es una facultad discrecional y que es un tema legislativo porque así está establecido, ahorita en la nueva modalidad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tampoco se toca otra vez el tema de que no sea una facultad discrecional, que el juez en todo momento, incluso el litigante se lo pide, si quiere el juez lo hace y si no, no lo hace, porque es una facultad potestativa. Entonces, yo creo que ahí te vas a atorar con esos dos temas. Yo, mi invitación más que pregunta, sería en un principio humanista de jurista, no tengo duda, en materia penal la duda absuelve y en todas las demás es el principio del error. Una, que te allegue todos los elementos si tienes duda, aunque no sea un caso penal. El caso penal se puede ser aparte, no es el tema de tu candidatura. Yo me quiero ceñir un poco a ello y solo que en el tema de los derechos humanos tiene todas las facultades el juez para garantizar los derechos humanos desde el inicio del proceso ordinario hasta el juicio de amparo. Entonces, que no lo perdamos de vista en el ejercicio de la profesión, que seguramente lo vas a lograr y seguramente Lo vamos a lograr. Sí, me parece muy importante y muy acertado su comentario. Incluso yo podría ponerlo como un tema para una iniciativa, ¿no? El poder dar esa facultad ya directamente sin necesidad de que sea discrecional, o sea, sin necesidad de que es como la suplencia de la queja, ¿no? Que con solo hecho de mencionar la situación para grupos vulnerables, el juez tiene la obligación de subsanar el expediente y dar todos los y beneficios. ese principio de estricto derecho te limita. Exactamente. Muy bien. Y pues, Si me dan la oportunidad. Adelante. Ok, con la nueva reforma a código de procedimientos, ya se están llevando las audiencias con papel. Ya todo tienes que sacar tu firma electrónica para poder promover, y todo eso te va a tocar a ti. Entonces yo veo esa cuestión, como bien lo dice el doctor, que anteriormente podías meter en papel y que tú le cambiabas y que hacías y que promovías, ya no, ahora todo es vía electrónica y la facultad pues ya va a ser tuya con los conocimientos y por lógica tienes que ponderar ¿qué? Los datos y los medios de prueba, lo que oferten cada uno, ¿estamos de acuerdo? De las partes, y al final se está reduciendo esto. Ya nos decía una de las candidatas que ahorita con la inteligencia artificial
pues todo eso sigue avanzando, entonces es lo que a ti te va a tocar. Y yo te felicito, porque sí ya va a haber cero papel en todo y nos estamos adelantando ya. Sí, justamente ese tema es bastante complejo. Hemos realizado ya varias iniciativas en el Congreso sobre la regulación y el uso de inteligencia artificial. Se han hecho varios foros. La verdad es que está en todas las etapas, en todo, a donde voltees a ver ya se está implementando el uso de inteligencia artificial, pero sí es importante que conforme a derecho, uno de los principios y de los temas que está causando vuelo es qué tanto el uso de la inteligencia artificial va a sustituir a los abogados, ¿no? También qué tanto tiene lo que decíamos, ¿no? El humanismo. Si propiamente nosotros como contadores a veces no tenemos el humanismo para tratar a las personas que pueden ayudar con nosotros, Claro. pues la inteligencia es menos, ¿no? Entonces es un tema súper importante para regularlo, también lo hemos considerado. Y sí, yo también pienso que hay abogados como ustedes que me merecen todo el respeto por la trayectoria que tienen y años que tienen. Y realmente es muy difícil, ¿no? Desde el solo hecho de empezar a sacar la firma, desde el hecho de escanear los escritos, desde el solo hecho de poder llevar el juicio de esa manera, considero que sí debería haber un tipo de implementación. Yo priorizaría más un sistema híbrido, pero realmente la tecnología pues va a llegar a un punto en que nos va a alcanzar, ¿no? Y vamos a tener que adaptarnos, queramos o no, a Las la audiencias, tú las llevas en tu juzgado, la parte actora está en Guanajuato y la parte demandada está ¿en dónde? En Guerrero. Y vas a llevar las audiencias así. Ahora, en cuanto a la perspectiva de género, hay muchas ya fiscalías que son de las mujeres exclusivamente. O sea, sí se ha avanzado demasiado. También lo que decía Arturo, de que sí hay muchos casos donde las mujeres abusan de demandar o de denunciar y por el simple hecho de ser mujer, pues es todo el peso de ley contra el probable. Hay extorsiones, sí, no desde ahorita, tiene años. A mí me tocó en la Defensoría Pública, en el Reclusorio Oriente, casos de mujeres que llegaban a extorsionar y que yo como defensor pues tenía que demostrar. ¿Y cómo lo demostrabas? Pues con la mecánica de lesiones, la mecánica, ¿sí me explicó? Más los exámenes psicológicos, pero eso es materia penal. Pero en cuanto a los derechos humanos, se ha avanzado demasiado. Y inclusive todas esas cuestiones de violaciones, abusos sexuales, esas agencias especializadas, pues siguen apoyando mucho a las mujeres y creo que hemos avanzado mucho en esa parte. Y los tratados internacionales que hay que respetarlos ex oficio, ¿no? Los convenios, todo pues, están en el artículo primero constitucional y la suprema constitucional, el artículo 133, pues al final se concatenan y efectivamente, entonces tenemos muchos instrumentos con los cuales se puede trabajar y se puede defender, pero es un hecho, cero papel, ya todo va a ser a través de ¿qué? Electrónicamente. Y los exhortos es un problema que hay. El Estado de México mandan exhortos para entregarlos al DIF o entregarlos a ciertas escuelas y el problema es ese, que se mandan electrónicamente y hasta que la bandeja los pueda bajar es como los trabajan y hay de 2 a 3 semanas de retraso cuando se mandan un minuto. Esos problemas tenemos. Esos problemas de la justicia no ley expedita que están establecidos en la ley y que los propios juzgadores o el propio sistema pues no te deja realmente realizarlo, ¿no? Tú como juez vas a ver eso porque, oiga, sería mi intervención, gracias. Licenciada, yo creo que acaba de tocar un tema neurálgico que va a surgir, porque yo no dudaría que la inteligencia artificial, cualquier persona le diga de su adversario a la inteligencia artificial, elabórame una denuncia penal de Petronila Martínez en contra de fulano tal como un violador. Ponlo en un periódico en la prensa. Y luego al rato dice, dámelo en el Universal y pónmelo en el Heraldo. ¿Sí? Y unas notas informativas que sean pruebas que no son fehacientes, fabricadas con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es ética ni es moral, es simple y sencillamente un proceso. No estudió derecho, no sabe que es un delito. ¿Cómo ven? Ya está. Ahí es la reparación como juzgadores, porque
faltaba, nosotros también poder allegarnos de los medios suficientes para estarnos actualizando, o sea, actualizando. Y Ustedes, tener a los jovencitos que van a hacer su servicio social, a ver, chécame estas, claro. que sean genuinas, fehacientes y hasta mándale un oficio Sí, ¿no? ¿Cuántos a hemos los caído en notas falsas, no? En notas falsas o virales de internet que realmente no eran. Fake ¿no? se llama. Ajá. fake news, todo lo que inventan. O sea, la verdad es impresionante. Yo cada vez que oigo, no, que ya detuvieron a fulanito de tal y que ya lo acusó la Fiscalía de Estados Unidos y que ya vinieron, la verdad, la gente hasta se deja llevar por esas cosas. Claro. Y me hablan, oye, que van a detener a fulanito de tal. La realidad es que casi uno tiene que volverse un experto en la materia digital. Déjame checarlo, porque los que son adversarios avientan todo tipo de basura y los que son amigos todo tipo de fantasías. Justamente, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo muy complejo, pero a ustedes les toca más enfrentar esta circunstancia y ojalá se alleguen de todos los elementos tecnológicos, científicos, sociales y hasta de prestadores de servicios sociales, porque eso va a llevar muchísimo trabajo. Si se lo encarga un secretario del juzgado hacer la investigación, solo que sea muy importante o trascendente, ¿no? Sí, pero bueno, la realidad es que sí viene mucho trabajo y la verdad, la materia civil es impresionante. Yo recuerdo, pues, que decía el maestro Jorge Sánchez Cordero, fue mi maestro de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la UNAM, y decía, y yo después de 50 años de abogado, no me he memorizado ni sé completo el Código Civil. Lo he leído y soy notario, pero cada vez me acuerdo dónde está lo que se refiere al derecho de tanto y voy y lo busco. Y señalaba él que nadie era tan sabio para saberlo. Y la verdad, les tocó una materia, y se dice civil, pero es la más amplia del universo. ¿Sí? ¿Cómo va a enfrentar ese escenario? Pues incluso con la propia Constitución, ¿no? Nosotros podemos decir, ya leímos la Constitución y aprendí los artículos. Bueno, las reformas están, si no cada día, cada semana, ¿no? Entonces, es como el derecho mismo es dinámico, es cambiante, es trascendente y es adaptable. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es adaptar este derecho y adaptarnos a nosotros a los retos que vienen, a los cambios, y también, pues, seguirnos preparando, porque como dicen todos los maestros, ¿no? El abogado, pues, nunca termina de estudiar, ¿no? El licenciado en Derecho siempre es un aprendiz constante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar al día. O sea, no podemos permitirnos entrar en un estado de confort. ¿Por qué? Porque nos desactualizamos. Dejas de ser abogado. Cada día un poco menos abogado, ¿no? Sí, exacto. Muchísimas gracias.